días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoques en Cardiología. Muchas gracias al doctor Juan Hernando del Portillo, que tenemos el gusto de que nos acompañe hoy. El doctor es cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Trabaja en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Es profesor asociado del Departamento de Cardiología de la Universidad del Bosque y pertenece al comité editorial web de la Revista Colombiana de Cardiología. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Emilio. Universidad de Antioquia, universidad pública, de las universidades más grandes del país. Muchas gracias a los profesores, al doctor Señor, creo que es el jefe del programa de allá de cardiología intervencionista, no sé de cardiología, pero muchas gracias a todos y espero pues que la charla de hoy, que es titulada Arteriografía y Angioplastia Pulmonar, les sea muy útil a todos porque es bastante importante y ya vamos a ver por qué. Comencemos porque claro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y el contenido de mi charla va a ser en tres partes. La primera de estas es la arteriografía pulmonar, porque la base de hacer una buena angioplastia pulmonar se basa en tener una buena arteriografía pulmonar y hay que saber cómo se realiza y saber identificar las lesiones para tener éxito en esta. Lo segundo va a ser la parte de la angioplastia pulmonar, cuál es la indicación, qué técnica de procedimiento se debe usar, cuáles son los resultados que se han tenido con estas angioplastias pulmonares y cuáles son las complicaciones. Y por último voy a presentar algo de nuestros resultados con la angioplastia pulmonar. Comencemos por qué es tan importante la arteriografía pulmonar y es que ya las guías del 2022 avalan la parte de la arteriografía pulmonar. Y es que la arteriografía pulmonar, cuando usted hace un angiotac, es probable que el angiotac pueda ser inconcluso. ¿Por qué? Porque no logra ver los segmentos distales de las arterias pulmonares. Es ahí donde aún sigue siendo muy importante la arteriografía pulmonar con sustracción digital. Hoy en día se está trabajando para hacer una fusión entre la sustracción digital con inyección directa más angiotac. Pero eso es el futuro de este tipo de diagnóstico para las enfermedades tromboembólicas crónicas distales. ¿Cómo se debe hacer este tipo de arteriografía pulmonar? Son diseños de nosotros que he realizado y uno debe hacer un buen mapa angiográfico para determinar muy bien cuáles son las lesiones que va a tratar, en qué segmentos y cómo las voy a relacionar con la gamografía de ventilación-perfusión. ¿Cómo se debe hacer entonces la arteriografía pulmonar? Entonces, usted puede hacer arteriografía pulmonar desde segmentos proximales de la arteria pulmonar derecha o izquierda, con un volumen, digamos que llega a ser hasta 25 o 50 centímetros de contraste y con presiones altas hasta de 600. Pero cuando usted ya va hacia las arterias lobares o segmentarias, la cantidad de inyección de contraste que usted va a poner va a ser menor. La cantidad de contraste utilizado en total va a ser mucho menor, pero la presión además tiene que ser menor. Y es porque se indica o se recomienda que la presión de infusión que usted vaya a colocar para la arteriografía sea menor, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar. Cuando usted tiene dudas, cuando está haciendo una arteriografía pulmonar en segmentos lobares, usted tiene que avanzar a hacer arteriografía selectiva de las ramas segmentarias y ahí usted utiliza ya inyecciones manuales. Comencemos entonces con la arteria pulmonar derecha. Y uno cuando hace una arteriografía pulmonar de la arteria pulmonar derecha tiene que planearse en tres partes, en las tres partes pulmonares. Entonces, lo primero es el lóbulo superior. El lóbulo superior, la proyección que se debe utilizar digamos, con la parte de los fluoroscopios uniplanares que tenemos hoy en día en Colombia, o pues en la mayoría por lo menos de los centros, es ipsilateral. La del lóbulo medio usted la puede planear ipsilateral o contralateral. Y la del lóbulo inferior debe ser contralateral. Esto le permite tener una mejor visualización y separación de las ramas, que es lo que al final usted quiere ver para lograr determinar cuál es el mejor procedimiento para el paciente que tiene una hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar crónico. Es importante también tener en cuenta la grabación por cuadros por segundo, que va de 7.5 a 10, y que la sustracción digital debe hacerse en apnea profunda. Y es que esto es lo que uno obtiene cuando hace un atlas anatómico claro, cuando hace unos segmentos de la arteria pulmonar y cuando hace una buena proyección. Como se dan cuenta, hasta aquí estamos viendo el lóbulo superior derecho, en donde hacemos una proyección ipsilateral, oblicuo anterior derecha, a 40 grados, y usted logra ver
las ramificaciones completas y todos los segmentos de la arteria pulmonar. Esto es muy importante porque cuando vamos a decidir el catéter, hay que saber qué vamos a tratar, para saber qué catéter vamos a elegir para que nuestro procedimiento no se vuelva engorroso y difícil. Ahora vemos entonces la proyección contralateral para el lóbulo inferior derecho. Fíjense cómo hay una separación completa de todas las ramas pulmonares y permite una buena, digamos, proyecciones y buena angiografía de todas las ramas y sobre todo de esos segmentos distales que son los que al final nos interesan ver, que es lo que no logra ver muchas veces el angiotac. Continuamos entonces con la arteria pulmonar izquierda y es el mismo principio. Para el lóbulo superior o las ramificaciones del lóbulo superior, usted va a utilizar una proyección ipsilateral. Para las arterias de la língula, que son principalmente dos ramas, usted utiliza una ipsilateral o contralateral. Y para el lóbulo inferior, usted utiliza una proyección contralateral. Fíjense que aquí podemos ver las ramas del lóbulo superior, las ramas de la língula y también algunas ramas del segmento del lóbulo inferior que se pueden ver ipsilaterales. Nuevamente, entonces, contralateral para el lóbulo inferior, en donde ustedes pueden ver acá cómo hay una separación y de la ramificación distal, que es lo que nosotros vamos a encontrar o lo que vamos a tratar en la angioplastia pulmonar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la única forma de hacer un buen diagnóstico y saber qué es lo que vamos a hacer y qué tasa de éxito podemos llegar a tener y qué tasa de complicaciones vamos a tener es haciendo una buena arteriografía pulmonar. Es que cuando usted hay diferentes tipos de lesiones, así como en las coronarias de la A, la B y la C, ¿cierto? Aquí también las clasifican, pero según las descripciones que encontremos. Entonces, la primera es la lesión anillo, que es una lesión sencilla, ¿cierto? Que se ve como un anillo, en donde la tasa de éxito puede llegar a ser del 100% y la tasa de complicaciones es muy baja, el 1.6%. Posteriormente encontramos las lesiones en red. Esas lesiones en red, como se dan cuenta, tienen una tasa de éxito también muy alta, 98%, con tasas de complicaciones bajas del 2.2%. Después ya nos comenzamos a encontrar con lesiones más complejas, en donde se necesita mayor tasa de experticia para su tratamiento, por lo menos con angioplastia, en donde hay lesiones suboclusivas, donde la tasa de éxito baja al 86% y donde se incrementa la tasa de complicaciones del 15.5%. Luego de eso encontramos las oclusiones totales crónicas y para nadie es un secreto que cualquier oclusión total crónica es compleja y la tasa de éxito llega a ser del 52% con una tasa de complicaciones que llega al 6%. Pero probablemente las más difíciles de todas estas son las lesiones tortuosas, distales, oclusivas o suboclusivas, en donde la tasa de éxito llega a ser del 63% y donde la tasa de complicaciones llega a ser del 43.2% y hay que tener una tasa de alta experiencia para evitar este tipo de complicaciones. Volvemos al atlas anatómico porque cuando usted va a intervenir una lesión de este tipo, usted tiene también que correlacionarla con la gamografía, ventilación, perfusión. Así que ya viene una arteriografía pulmonar normal, ahora viene una arteriografía pulmonar con descripción de las lesiones que nombré previamente. Aquí pueden ver un ejemplo de una arteriografía pulmonar en donde se aprecia una oclusión total del segmento A2, que sería la rama posterior del lóbulo superior, y encuentran una lesión oclusiva compatible o relacionada directamente con el defecto perfusorio que hay en la gamografía ventilación perfusión. Luego de eso, aquí abajo, en una proyección contralateral, se aprecia en el lóbulo medio una lesión en anillo del segmento de la rama superior del lóbulo medio y compatible con la lesión, con el defecto perfusorio que se encuentra en la gamografía. Nuevamente, entonces ahora para el lóbulo inferior, acuérdense, contralateral, encontramos lesiones oclusivas de varios segmentos y en donde se aprecia pues una relación gamagráfica directa con este tipo de lesiones. Lo cual habla de que esas lesiones posiblemente deben ser intervenibles y que pues seguramente el resultado va a ser mejoría de la capacidad funcional del paciente. Ya lo vamos a ver más adelante. Continuando con esto, entonces, ahora es para el otro lado, el otro pulmón. Fíjense una lesión en red sobre este segmento ápico superior del lóbulo superior izquierdo, compatible con la gamografía, compatible con esta gamografía. Y después de esto, otra vez contralateral para los lóbulos inferiores, en donde se aprecian oclusiones totales de los segmentos de casi todas las ramas del lóbulo inferior y que es compatible con la gamografía, ventilación, perfusión. Es por esto que es muy importante y que es uno de los mensajes claves de la charla, es hacer una buena correlación entre digamos, el primer punto, el primer paso del diagnóstico de la hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico, es la gamografía, ventilación, perfusión. Pero cuando llegamos después del angiotac
a la arteriografía pulmonar, es importante tener una muy buena correlación con la gammagrafía, porque así vamos a saber si lo que estamos interpretando, que es difícil, está correlacionado con lo que los médicos nucleares nos están reportando. ¿Va bien los videos? ¿Están corriendo bien? Oh. Emilio, por si acaso, Sí, porque es profe. virtual. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, ahora vamos entonces a entrar al segundo punto, que es la angioplastia pulmonar. Y cuando uno habla de angioplastia pulmonar, se le viene a la cabeza es cuál es la indicación de angioplastia pulmonar cuando uno estudia en un centro en donde nos dedicamos a hacer angioplastias pulmonares. Lo primero es tener el diagnóstico: hipertensión pulmonar de grupo 4, secundaria, tromboembolismo pulmonar crónico, que ya tengo anticoagulación de larga data y que estoy tratando a mi paciente. Lo segundo es que ese paciente se ha visto en un centro de experticia de hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico. Y ahí entra ese grupo multidisciplinario a determinar, según los hallazgos de la arteriografía pulmonar y del TAC y de la gammagrafía, si el paciente es operable para una tromboendarterectomía pulmonar, que es el gol estándar del tratamiento según las características anatómicas del paciente, o inoperable, en donde la angioplastia pulmonar con balón se vuelve hoy en día el gol estándar del tratamiento. ¿Para qué? Para la hipertensión pulmonar sintomática, persistente o recurrente. Entonces, como siempre, los síntomas van primero con el paciente. Si el paciente es asintomático, persiste sintomático a pesar del tratamiento médico, en el cual no tenemos tantas herramientas, y ya lo vamos a ver, solo tenemos el Riociguat, persiste sintomático, tendrá indicación de este tratamiento. Además, cuando el paciente tiene síntomas o expresa estos síntomas, pero esos síntomas no están relacionados con otras comorbilidades, por ejemplo, falla cardíaca o que tenga una patología pulmonar de base muy severa, esas cosas. La factibilidad, que tenga accesos venosos, porque muchas veces estos pacientes nos encontramos que tienen oclusiones totales o suboclusivas de la cava con colateralización superior. Lo otro es que tenga lesiones con posibilidad de una angioplastia pulmonar. El diagnóstico, como ya vimos, es angiográfico. Y lo otro es la justificación, que la cantidad de enfermedad que se va a tratar tenga un beneficio hemodinámico esperable, no que yo vaya a tratar lesiones que no van a producir ningún cambio. Y enfermedad a tratar sobre el pulmón viable. ¿Guiados por qué? Por la gammagrafía, ventilación, perfusión. ¿Cuáles son los territorios en donde la angioplastia pulmonar le gana o supera los beneficios de la tromboendarterectomía? Entonces, los segmentos más distales, que se conocen como subsegmentarios y que cuando se discuten muchas veces con los cirujanos de tórax, bueno, los cirujanos cardiovasculares realmente, las ramas subsegmentarias son las que intervenimos con angioplastia pulmonar con balón. Mientras que las lesiones segmentarias a este nivel, que sería un segmento 3, posiblemente son para discusión entre el grupo multidisciplinario de hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico, mientras que las lesiones que se encuentran a nivel del territorio lobar o principal posiblemente se benefician más de una tromboendarterectomía pulmonar. Y es que esto ya lo avalan hoy en día las guías, y hoy en día ya las guías avalan, que ya se sabía desde antes, que la tromboendarterectomía era una clase 1 para el tratamiento, pero en pacientes que a pesar de que se les hizo la tromboendarterectomía, persisten o recurren sintomáticos de la hipertensión pulmonar, se vuelve clase 1 la angioplastia pulmonar con balón. Y en los pacientes que no son operables, también la angioplastia pulmonar hoy en día es una recomendación clase 1 por el beneficio, superando los riesgos. Aquí hay dos ejemplos claros y este digamos que también es otro mensaje claro. Fíjense cómo la angiografía pulmonar de su pantalla del lado izquierdo es una angiografía pulmonar para posible tromboendarterectomía. ¿Por qué digo posible? Porque aunque geográficamente tiene toda la indicación, es todo un grupo multidisciplinario donde se evalúan riesgos y beneficios de esta intervención según las características obviamente sociodemográficas del paciente, función ventricular derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo esta arteriografía pulmonar presenta unos defectos oclusivos de toda la rama o tronco basal del pulmón derecho. Se encuentra completamente ocluido sin opacificación. Además de eso, oclusión total de la rama media del lóbulo medio. Y hacia el lado izquierdo también encontramos defectos oclusivos completos totales de las ramas de la língula.
Posteriormente aquí son las proyecciones para el lóbulo inferior, oclusión total y sobre la leofase pues drenajes pulmonares normales. Nuevamente aquí oclusiones totales también de los segmentos lobares con trombo también aquí con un curso insidioso que parece un cuadro subagudo sobremontado con un overlap en un cuadro crónico. Y por este lado encontramos una arteriografía pulmonar en el que se aprecian defectos con lesiones en red y lesiones en anillo muy pequeñas que se ven por este lado y algunas lesiones en red que se aprecian en estas otras proyecciones para el pulmón derecho. Aquí otra proyección en donde se aprecian lesiones en red sobre la ramificación medial y anterior del lóbulo inferior izquierdo. ¿Por qué es tan importante conocer todas estas clasificaciones? Todo esto porque esto nos va a determinar muchos aspectos técnicos durante nuestra intervención de la angioplastia pulmonar. En nuestro centro, ¿cómo lo hacemos? Voy a ir nombrando, esto es más o menos los protocolos que algunas veces utilizamos, pero sobre todo también hay cosas que varían un poco. Lo primero es el oxígeno suplementario. Se recomienda que haya oxígeno suplementario para mantener saturaciones por encima de 90. Algunas prefieren saturaciones de 95 a 100, ya que esto puede reducir en algo la presión pulmonar durante el procedimiento. El acceso venoso puede ser de forma femoral o yugular. La preferida por casi todo el mundo que practica este tipo de procedimientos, femoral, por dosis de radiación y facilidad. Utilizábamos introductor largo, hoy en día no utilizamos casi un introductor largo, el introductor largo que utilizábamos es el Destination, también se puede utilizar introductor largo Schwarz o Britip, pero no utilizamos normalmente ya este tipo de introductores largos. Esto es para permitir un intercambio de catéteres dentro de la arteria pulmonar. En cuanto a anticoagulación, la dosis de algunos expertos en Asia, en Japón principalmente, es para mantener un ACT mayor de 200, pero utilizan nada más 2000 de parina y 500 de refuerzo. Nosotros por bailout utilizamos ya, por bailout, no, sino por default, de 5000 unidades de parina. Y para la angioplastia pulmonar, esto sí es importante, siempre se usa en todos los sitios guías de floppies. En nuestro caso, una Ronthro o una BMW. Es importante tener en cuenta que el escalamiento de guías también se puede hacer en este tipo de intervenciones. En cuanto a los catéteres, es muy importante la selección para evitar que el procedimiento sea más difícil, más complejo, pero todo dependerá de la lesión y segmento que usted va a tratar. Por eso, el complemento de esta charla es arteriografía pulmonar más angioplastia pulmonar, porque un buen diagnóstico nos lleva a unos buenos resultados, a seleccionar bien su catéter y a hacer un procedimiento exitoso. Aquí es un ejemplo que es claro, no es de los casos que hacemos hoy en día. Hoy en día nos dedicamos a casos mucho más complejos, pero es un caso muy interesante para poder explicar qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es, entonces, esto es un catéter derecho, vamos sobre la arteria, sobre la lateral del lóbulo inferior izquierdo, y fíjense cómo hay una lesión en anillo, aquí circunscrita, está muy fácil de ver para todo el auditorio, y después de eso, aquí hacemos la angioplastia con balón. ¿Cómo se inicia esta angioplastia? Se debe iniciar con balones pequeños, secuencial, no se debe hacer, digamos, que no se deben hacer sesiones tan seguidas, sino que se debe iniciar con balones pequeños. El primer balón que se utiliza debe ser 1 a 1 respecto a la rama distal y después se debe avanzar con balones de 1.2 a 1 según el segmento distal, o sea, un poco más grandes. Pero durante la intervención usted debe tratar tantos segmentos como sea posible. Obviamente, al punto donde debe evitar que haya edema de reperfusión o complicaciones. Entonces, ese es el segundo mensaje clave, tratar tantos segmentos como sea posible y que comience con balones pequeños y después para la segunda sesión pueda ir aumentando el tamaño. Aquí ven entonces otra de las lesiones, ya nos vamos para el otro lado, para el lado derecho del pulmón. Fíjense cómo arriba se ven algunas técnicas adicionales que no voy a discutir en este momento y angioplastias de las ramas superiores, ya el lóbulo derecho y el lóbulo medio. Aquí fíjense cómo hacemos también las lesiones en red. Este es el caso que había presentado al principio dentro del margen derecho de sus pantallas. Entonces eso es lo que hacemos. En la angiografía pulmonar de control se ve mucho mejor la lesión en anillo, se ven mejores las lesiones en red que tenía, una arteriografía pulmonar control donde se ve mejoría significativa, pero lo más importante de esto es una reducción significativa de la presión arterial pulmonar media de 49 a 27 milímetros de mercurio. Y es que, ¿qué se busca hacer con la angioplastia pulmonar?
Este es un reporte de caso, de algunos casos que murieron después de este tipo de intervenciones, en donde presentan en la parte derecha, la gráfica A, una tinción de hematocilina de eosina, en donde ustedes pueden apreciar un gran lumen. Este gran lumen es el que nosotros generamos con la angioplastia pulmonar, y estos pequeños microcanales son los que se han formado para mantener la perfusión de los pulmones, de cierta forma, para mantenerlos vivos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Al hacer la angioplastia, comprimimos esos microcanales. Posiblemente hemos pasado a través de alguno de estos microcanales para entrar a este tipo de lesiones. Generamos una disección de la íntima, pero además de eso, generamos una neoíntima, una una neoíntima acá sobre este punto, mejorando y que eso posiblemente se endotelice y genere un tejido viable sobre la arteria pulmonar. ¿Cuáles son los resultados entonces ya hemodinámicos que uno puede tener con la angioplastia pulmonar? En este estudio, que es un seguimiento a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, hay una reducción significativa que se sostiene a lo largo del tiempo de la resistencia vascular pulmonar, manteniendo el índice cardíaco o incluso aumentando el índice cardíaco por lo menos hasta mediano plazo, y que se mantiene a largo plazo, con la reducción, obviamente, de la presión arterial pulmonar media que se mantiene durante el seguimiento. Cuando uno compara la angioplastia pulmonar con tratamiento médico óptimo, por lo menos hasta el año 2018, la mortalidad de pacientes solamente con tratamiento médico óptimo llega a ser del 13.2%, mientras que los pacientes que se llevan angioplastia pulmonar es del 1.3%. Cuando se compara la angioplastia pulmonar con la tromboendarterectomía, no hay una diferencia significativa en cuanto a mortalidad. Sin embargo, sí hay una tendencia a que la angioplastia pulmonar tiene menor tasa de mortalidad. Esto es porque la tromboendarterectomía pulmonar es un procedimiento quirúrgico que se debe realizar en manos expertas y que tiene pues, sus complicaciones. Pero veníamos esperando este estudio para aclarar un poco lo del tratamiento médico óptimo en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El estudio previo que permite el uso del riociguat en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el estudio CHEST. Y hasta ahí sabíamos que el riociguat podía servir para este tipo de pacientes, pero queríamos saber si íbamos comenzando a hacer angioplastias pulmonares, qué estaba pasando, qué pasaba con el riociguat. Entonces estábamos esperando el RACE fue publicado, o los resultados ya completos, fase 3 en el Lancet Respiratory Medicine de 2022. Y aquí lo que se hace es que se compara el grupo de angioplastia pulmonar versus riociguat. Pero los de angioplastia pulmonar no es que no fueran a recibir riociguat, sí un porcentaje de pacientes recibían riociguat. ¿Qué pacientes recibían riociguat y cómo lo recibían? El riociguat, por si acaso hay gente de medicina interna, 1 miligramo 3 veces al día, dosis objetivo 2.5 miligramos 3 veces al día. En este estudio, los controles del cateterismo derecho eran 12 semanas y después hasta las 26 semanas. Y los candidatos a riociguat, eso es importante que lo tengan en cuenta, son pacientes que tengan resistencias vasculares pulmonares por encima de 4. Si no, no entran dentro de los criterios de inclusión del estudio CHEST y bueno, ahora del RACE. El 18 pacientes, lo que equivale al 35% de los 51 pacientes del grupo de angioplastia pulmonar, recibían este riociguat, lo cual hace que el tratamiento con riociguat no sea excluyente, sino inclusivo dentro de los pacientes que van a ser llevados a angioplastia pulmonar con balón. Estos son los resultados del RACE. Entonces, 400 sesiones de angioplastia pulmonar en total. Importante, ¿cuánto es el cambio de la resistencia vascular pulmonar como desenlace principal de este estudio? Esto está en DINAS de 458, si lo dividen sobre 80 es una disminución significativa o un cambio significativo en las resistencias vasculares pulmonares comparado con el tratamiento médico únicamente. Hacen un método geométrico de una media geométrica que más o menos implica
que en estos pacientes sí hay una reducción significativa comparados con esto. Ya lo vamos a ver más gráfico, que es más fácil de entender. El segundo punto, los desenlaces secundarios. Hay una disminución significativa en la disnea categorizada por Borg, en la clase funcional por la Organización Mundial de la Salud y en el BNP. Y en los parámetros hemodinámicos hay una disminución significativa de la presión de la arteria pulmonar, de la aurícula derecha, con mantenimiento del gasto cardíaco. Aquí sí ven esta que no es significativa, es porque es la cuña y no debería haber ningún reflejo en ella. Y aquí es más gráfico lo que les estaba explicando de la media geométrica, y es porque es que se tiene que interpretar, es que hay una reducción casi del 40% de la presión pulmonar media en los pacientes que se fueron llevados a BPA, mientras que la reducción es solamente del 30% en los pacientes, del 60% en los pacientes llevados a BPA, y solamente del 30% una reducción en los pacientes llevados solamente a Riociguat. Esto es en la caminata de 6 minutos, en donde hay una tendencia a que vaya mejor con la angioplastia pulmonar para el número de distancia, pero digamos que no fue significativo como lo acabamos de mostrar. Es por esto que hoy en día la angioplastia pulmonar se convierte en una indicación nueva para las guías, pero en un proceso que es complementario, no excluyente, en donde se debe evaluar de manera multidisciplinaria, en donde el tratamiento de la tromboendarterectomía está indicado para segmentos proximales, donde las lesiones fibróticas distales pueden ser susceptibles del manejo con angioplastia pulmonar, y en donde la microvasculatura, donde posiblemente ninguno de los dos procedimientos puede llegar de manera efectiva, es donde viene la terapia coadyuvante de terapia médica. Entonces, el tercer mensaje sería una terapia médica complementaria entre los tratamientos de intervención quirúrgica o percutánea más el tratamiento médico óptimo con el Riociguat. ¿Cuáles son las complicaciones entonces que llegamos a tener? Mortalidad del 2%, necesidad de soporte circulatorio mecánico del 2.4%, necesidad de intubación orotraqueal por edema de reperfusión, desaturación 4.6%, ventilación mecánica no invasiva principalmente por la parte del edema de reperfusión, puede ser cercana al 22.6%, es nuestra complicación más frecuente. Cuando hay hemoptisis hay que evaluar si hay lesión vascular pulmonar, que se puede presentar en el 13.5% de los casos. A su derecha entonces pueden encontrar los tipos de lesiones vasculares que podemos tener. Una es la lesión con la punta de la guía, la segunda es la lesión con balón, dejando una tinción ahí como medio marcada, como un tatuaje. La disección al pasar la guía, que hay una retención del medio y posiblemente es la menos compleja, y la más compleja, que es la ruptura del vaso con extravasación del medio. ¿Qué tenemos para tratar esto? Coils, gel, balones, stents recubiertos. Y cuando hay lesiones pulmonares por reperfusión, que es el famoso edema por reperfusión, que hablamos del 22%, pues lo principalmente es oxígeno, diuréticos, ventilación mecánica no invasiva y manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bueno, esto es ya antiguo, esto fue así comenzamos. Como se dan cuenta, eran aproximadamente 11 pacientes nada más, medidas de edad de 54.7, un descenso, cambio de la presión arterial pulmonar media del 28%. En ese momento, pues, digamos, sin criterios de exclusión, solamente revisando algunos casos, encontramos, pues, complicaciones bajas, tasa de éxito del 91%, bastantes segmentos tratados, derivando, pues, en algunas presentaciones de pósters en congresos, pero que se volvió un poco más grande y se expandió a hacer una tesis de posgrado que condujo la doctora Ángela Herrera, que es la fellow graduante de nuestro programa, en la cual pues ya hay un número mayor de pacientes, ya excluyendo algunos otros por criterios de inclusión, en donde se intentaba describir cuáles eran los resultados hemodinámicos y clínicos de nuestro centro después de una angioplastia pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. 20 pacientes, edad media 51 años, la mayoría de estas mujeres. E importante de esto es que el 55% de estos pacientes ya venían con tratamiento con Riociguat. El tipo de anticoagulación, aunque dice parina o molecular, es porque para estos pacientes, por el daño o sufrimiento endotelial que podemos sufrir, le hacemos terapia puente a este tipo de pacientes cuando va a ser llevada a intervención. En cuanto a las características basales de los pacientes, pueden ver que tienen una medida más o menos de 50, más o menos 10, con las resistencias vasculares pulmonares que están cercanas a 8, más o menos 3.2, y
De los resultados, las lesiones tratadas por sesión, estamos alrededor de 17, más o menos 7, como les dije, tantas como se puedan, es una de las claves de este procedimiento, y el tiempo medio entre cada sesión más o menos es de 91, más o menos 134 días, lo que representa más o menos 1 a 3 meses, esto es por el sistema de salud hoy en día que tenemos. ¿Cuáles son los resultados exactamente? Entonces, una presión de la aurícula derecha que tiene una tendencia a la baja, una tendencia central que tiene una tendencia a bajar, con una presión sistólica de la arteria pulmonar que también tiene unas tendencias centrales estimadas por el tiempo entre los pacientes que van hacia el descenso. Nuevamente, entonces la presión también diastólica y la media de la pulmonar, que realmente es la que nos interesa también en el tratamiento, también con un descenso y unas resistencias vasculares pulmonares que también van hacia abajo con un gasto cardíaco que tiene una tendencia hacia aumentar. Lo que hace que en conclusión, una buena angiografía es clave para tomar la decisión correcta de qué tipo de intervención debemos tomar en estos tromboembolismos pulmonares crónicos, en donde la angioplastia pulmonar de las arterias pulmonares, antes esta diapositiva decía, es una alternativa, ahora es una nueva alternativa por clase 1 para pacientes inoperables por hipertensión pulmonar con TEP crónico. Así que el mensaje de esta charla final es que hay que hacer como intervencionista un buen diagnóstico con una buena correlación clínica, basándose, trabajando con un buen grupo de trabajo que combine la parte clínica, la parte quirúrgica, para que nosotros hagamos este procedimiento que técnicamente es más complejo que una angioplastia coronaria, una intervención coronaria percutánea, pero que hoy en día tenemos los intervencionistas que saberla hacer porque se convirtió una clase 1 de recomendación para este grupo de pacientes. Muchas gracias y pues estoy atento a preguntas que puedan surgir del auditorio. Doctor del Portillo, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Tenemos dos preguntas iniciales, profe, en relación, uno, como sabemos, es un centro de alta experiencia, Fundación Cardioinfantil, y su clínica, su grupo de hipertensión pulmonar con el doctor Conde y con el doctor Umaña, y con el grupo de cardiología intervencionista. Queríamos saber, profe, más o menos ustedes cuántos casos tienen al año en relación obviamente a la alta experiencia que les da este número, y si tienen experiencia ya, de pronto es un poquito más alejado ya de la parte intervencionista, pero si tienen experiencia con estas nuevas aproximaciones, uno, híbridas de pacientes que van a endarterectomía y se complementan con BPA, con angioplastia, y dos, de los pacientes que o son inoperables o quedan con una enfermedad residual o recurrente importante y requieren, más allá del río Siguat, otros vasodilatadores como el Selexipag y otros. Muchas gracias, profe. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí tenemos el volumen que manejamos, pues se dieron cuenta ahí, son 20 pacientes, obviamente son pacientes muy seleccionados, prácticamente cada 15 a 20 días se presentan en una junta de hipertensión pulmonar crónica, en donde se derivan pacientes tanto a tromboendarterectomía como para angioplastia pulmonar. Casi estamos haciendo casi 1 a 2 procedimientos semanales de angioplastia pulmonar. Más o menos, es más bueno, que se podría escapar, pero más o menos sería como el volumen de 1 a 2 casos semanales de angioplastia pulmonar. Cada vez van apareciendo más pacientes porque se cumplen más criterios y porque la indicación y la clase va creciendo. Entonces, sí, más o menos es lo que manejamos en cuanto a angioplastia pulmonar. En tromboendarterectomía, los valores exactos ahorita no los tendría a la mano, pero debe ser cercano también, más o menos uno más o menos cada 2 semanas, en promedio, más o menos. Podría ser lo que tengo en la cabeza. Obviamente, como usted lo dice, pues estamos en un grupo multidisciplinario con alta experiencia, entonces eso permite, obviamente, que sea más fácil para nosotros nuestra experiencia. Como les conté, cada vez hemos avanzado a casos mucho más complejos, ya en oclusiones totales crónicas, y hay intervencionistas pues en esta charla, pues vamos a hacer una charla
de experiencias de intervenciones complejas a nivel de angioplastia pulmonar. Es bien interesante porque de verdad que uno utiliza todos los skills que tienen coronarias para lograr algunas veces superar esas lesiones, lo cual es bien interesante y bueno, sí ya sería tema de discusión. Y en cuanto al segundo, sí hay experiencia, sí tenemos pacientes que son llevados primero a tromboendarterectomía y después son llevados a angioplastia pulmonar. Esto es porque muchos de estos pacientes tienen un componente dual o mixto, tanto proximal como distal, y eso hace que planeemos al paciente para una tromboendarterectomía, llevemos al paciente después a un cateterismo derecho si persiste con hipertensión pulmonar y todavía con sintomatología, ubicamos, determinamos si hay lesiones nuevamente distales y lo que hacemos es llevarlo a una angioplastia pulmonar. Entonces, sí tenemos experiencia, no son muchos los pacientes, pero sí se tiene. Y en cuanto a la combinación de medicamentos, es importante aclarar que el único medicamento que tiene, digamos, eh, estudios realmente para el tromboembolismo pulmonar crónico, o por lo menos estudios realmente poco fuertes, digamos, por lo menos que involucraban a mejoría, son los pacientes con Riociguat. Es obvio que dentro de los pacientes que tenemos, que tenemos, pueden haber overlaps con hipertensiones pulmonares primarias. Y eso es lo que es el futuro, la identificación de qué pacientes tienen hipertensiones pulmonares primarias asociadas como un overlap o pacientes que terminan desarrollando hipertensiones pulmonares primarias asociadas al tromboembolismo pulmonar crónico, porque recuerden que es que la hipertensión pulmonar primaria ya secundaria, digamos, la que se comporta como una primaria secundaria, que sea por el lado izquierdo o por tromboembolismo pulmonar, es porque el volumen que manejan genera un daño del endotelio de la vasculatura pulmonar que genera una hiperplasia en el cual el mecanismo compensatorio apoptótico se pierde y se genera una hiperplasia endotelial, hiperplasia de la neoíntima, que no va a responder a oxígeno, ni a vasodilatadores, ni a nada. Entonces, muchas veces son esos pacientes que seguramente el daño es tan crónico que ya deterioró tanto la vasculatura pulmonar que a pesar de que usted lo lleve a muchos procedimientos, esa vasculatura pulmonar está tan comprometida que terminan en un tratamiento dual o combinado. Posiblemente más los pacientes que no son llevados a tromboendarterectomía pulmonar, sino a las angioplastias pulmonares, porque en la tromboendarterectomía, pues hay, digamos que como se produce ese fenómeno de quitar todo el trombo, pues obviamente los cambios reolíticos son diferentes para ese tipo de intervención. Muchísimas gracias, profe. El doctor Juan Manuel Senior tiene levantada la mano, profe, adelante. Buenos días. Hola, doctor Senior, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, doctor del Portillo. Excelente su conferencia, le agradecemos mucho que comparta con nosotros esta experiencia que ustedes tienen como grupo. Tenía algunas inquietudes. La primera es, ¿cuáles son las variables o los factores que ustedes consideran más importantes para definir que el paciente se beneficie de una angioplastia pulmonar? Variables clínicas o variables en el mismo, variables hemodinámicas que ustedes tengan en cuenta, resistencia vascular pulmonar, el estado funcional, la caminata de 6 minutos. ¿Hay alguno de esos que tengan algún punto de corte que ustedes digan, bueno, este paciente que está con Riociguat se justifica que lo llevemos a una angioplastia pulmonar? Es mi primera inquietud. Y la segunda es si han tenido complicaciones, no tanto con la intervención, sino solamente con el diagnóstico. En pacientes con resistencias vasculares pulmonares elevadas, la inyección de medio contraste en las arterias pulmonares puede llevar a algún tipo de complicaciones. En los estudios antiguos, inclusive habían reportado hasta muertes súbitas. ¿Ustedes han tenido algún tipo de complicaciones solamente con la arteriografía pulmonar? Bueno, gracias, doctor Senior, por las preguntas, por los comentarios. Bueno, la primera pregunta, entonces, sobre la primera pregunta, que se acerca de la parte de las indicaciones o que podemos llegar a tener. Bueno, para eso desarrollamos este estudio, para comenzar a identificar esas variables que nos pueden involucrar que nuestros resultados sean buenos, ¿no? Porque este es el futuro, identificar qué pacientes son los que mejor van. Pero ya, digamos, antes de hacer ese subanálisis de nuestro estudio, le voy a decir que la presión de la aurícula derecha, cuando está muy elevada,
es una de las variables que tenemos en cuenta. Insuficiencia tricuspidia muy severa, disfunción ventricular derecha severa, esto medido a través del acoplamiento ventrículo arterial. Nuestro acoplamiento ventrículo arterial lo hacemos entre relación de TAPSE sobre presión arterial pulmonar media, aunque ya se trabaja sobre el strain de la pared libre del ventrículo derecho, sobre la presión arterial pulmonar media también en nuestro centro. Eso es otra de las cosas que llegamos a tener en cuenta. Cuando hay una disfunción ventricular derecha muy marcada, es probable que lo que hagamos en las arterias pulmonares ya no vaya a cambiar. Y lo otro que hemos comenzado a tener en cuenta son las resistencias vasculares pulmonares muy elevadas. Como se dio cuenta, la medida que estaba manejando esta investigación que condujo Angelita es más o menos de 8. Entonces, cada vez nos vamos acercando más a que si está por encima de 8, ya hay una resistencia vascular pulmonar demasiado aumentada, el daño endotelial, el daño a la vasculatura pulmonar posiblemente ya es irreparable con la angioplastia pulmonar, pero lo que también nos hemos dado cuenta es que a pesar de que esos pacientes puedan tener resistencias vasculares pulmonares altas, hay un descenso que numéricamente no sea tan significativo, si nos hemos dado cuenta que las clases funcionales sí comienzan a mejorar. Entonces, el futuro para contestarle esa pregunta, espero en un par de meses donde hagamos su análisis, digamos, y tengamos un poco más de robustez dentro de nuestra experiencia, es llegar a identificar esas variables hemodinámicas que nos indiquen qué paciente se beneficia, pero al mismo tiempo qué pacientes no debemos excluir para determinar o para garantizar una mejoría en su clase funcional, que es al final lo que vemos. Obvio, es un procedimiento y como cualquier procedimiento puede tener sesgos de placebo, pero esperamos contar con eso. Asimismo, digamos que dentro del RACE hay varios puntos o datos importantes, y es que los pacientes que tenían esas resistencias vasculares pulmonares por encima de 4, sí se beneficiaban bastante de Riociguat, era haciendo el subanálisis del grupo comparativo con el control, así que yo creo que esos pacientes que tienen resistencias vasculares por encima de 4, que vayan con Riociguat, se pueden beneficiar igual de la intervención. Eso sería como mi respuesta. ¿Por qué la insuficiencia tricuspidia algunas veces? Porque cuando usted tiene los catéteres metidos allá arriba sobre la arteria pulmonar, algunas veces una insuficiencia tricuspidia masiva puede llevar a que el paciente se comience a descompensar. En cuanto a la segunda pregunta, no hemos tenido ningún evento significativo. Alguna vez se ha presentado arritmias, algunas taquiarritmias se han desencadenado, también se ha desencadenado algún proceso de disnea, de disnea súbita, que ha mejorado con un poquito de oxígeno. Creo que no tengo en la cabeza como un procedimiento que hayamos tenido que suspender durante la arteriografía pulmonar, no. Y eso es porque utilizamos una tasa de inyección de contraste de 20 con una presión de 400 nada más. Entonces, eso permite además que pues, con los tipos de medio de contraste actuales no hemos tenido mayores manifestaciones. Algunas descripciones también durante el paso de los catéteres, inyecciones de contraste, el espasmo del infundíbulo, que pues, se debe tratar con sildenafil sublingual rápidamente o con iloprost, pero no tenemos, yo no tengo en mi cabeza puede haber que alguno de los casos por algún ataque de arritmia se haya tenido que suspender. Eso es principalmente por estimulación durante el paso de los catéteres por cavidades cardíacas, pero no hemos tenido así mayor complicación durante el diagnóstico, por lo menos. Perfecto, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Me pregunta nuestro fellow de cardiología intervencionista, Alberto, que es egresado allá con ustedes, que cómo es el entrenamiento, si se deben hacer estudios fuera, si todos los programas de cardiología intervencionista lo deberían tener, cómo es el entrenamiento pues, formal para los procedimientos de angioplastia pulmonar. Pues mire, hoy en día la angioplastia pulmonar ha cogido fuerza. Hay libros ya escritos de angioplastia pulmonar. Los que comenzaron esto por allá en el año 1988, donde están las primeras descripciones, es a nivel de Japón, en Asia. Luego de eso ya para el 2001 comenzó a haber más experiencia y ellos son los más expertos en esto, tanto que las tasas de éxito de ellos o el punto de corte para ellos es dejar una presión pulmonar media por debajo de 25. Para usted lograr eso, que es curar al paciente de la hipertensión pulmonar, como lo logra la tromboendarterectomía, usted necesita, sí, experiencia, entrenamiento. Hay sitios donde usted puede ir a ver, en Italia también hay grupos bastante fuertes, pues Japón obviamente, donde usted puede ir a ver y de pronto a entrenarse. Ahora, que esto conlleve digamos, un fellow formal, no.
Hoy en día las angioplastias pulmonares la están manejando mucho las personas que se dedican a la parte estructural. En algunos de maestrías de este tipo de formaciones, se involucra la angioplastia pulmonar como uno de los manejos, como uno de los puntos a tratar dentro de la intervención. Esto es porque, pues, hacia el lado derecho, digamos que está creciendo la parte del intervencionismo. Entonces, muchos de la gente que hace estructural también está relacionada con estas angioplastias pulmonares, porque el principio de esto también es como la parte de hacer estenosis severas de los vasos principales. De ahí nació el origen de estas angioplastias pulmonares, que era muy de los niños y todo esto. Entonces, mucha de la gente se dedica a eso. ¿Cómo hacer la curva y la práctica? Yo, por ejemplo, mi práctica, que pues yo soy el más joven ahí, ha sido a través de ciertos casos guiados por mis docentes, pues, y mis colegas hoy en día, para llegar a tener una curva de experiencia y ya hacer oclusiones totales crónicas de ramas principales, como les digo, con un nivel de complejidad bastante alto. Si bien no hay isquemia en el vaso, sí se nutre uno de bastante maniobrabilidad de los catéteres, un poco de hacer Dotter y otras técnicas un poquito más periféricas también, lo cual hace que la gente que también hace un poco de periférico también tenga un poquito más de facilidad en la entrada o la manipulación de las guías. Entonces, yo creo que para la angioplastia pulmonar, si bien hay un entrenamiento y comenzar progresivamente, como mostré en una de las diapositivas, comenzar con las lesiones fáciles y después ir avanzando a las más complejas. No es una charla exclusivamente no es exclusiva, esta charla no es específicamente técnica de angioplastia pulmonar, pero lo que les puedo decir al doctor Señoría y a Alberto, y si hay algunos otros intervencionistas en la sala, es que se utilizan todas las técnicas que ustedes puedan encontrar en su cabeza, que utilizan para hacer anchoring balloon, balón inflado y avanzar guía. eh, Mejor dicho, lo que ustedes se puedan imaginar de cosas, doble guía, guía de soporte, hasta bifurcaciones, se puede encontrar para hacer esto. Tanto que en algunos centros han evaluado la posibilidad de evaluar bien los bajos con IBUS, FFAR, para determinar bien los diámetros. Eso es como lo que puede decir Alberto, es comenzar a hacer la curva, identificar bien las lesiones y comenzar. ¿Comenzar con qué casos? Con los casos sencillos, en lesiones en red, de anillo, y después ir avanzando progresivamente a hacer lesiones más complejas. Muchísimas gracias, profe. El doctor Raúl Narváez tiene levantada la mano, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Portillo. Buenos días, auditorio. Les comento que pues nosotros hicimos una caracterización. Yo trabajo desde las básicas, entonces hicimos, por ejemplo, una comparación de los vasos sanguíneos mesentéricos del cerdo con vasos sanguíneos del humano y de la rata y el conejo, y encontramos que los vasos sanguíneos del cerdo son una fotografía del humano, de la mesentérica humana. Estamos haciendo en este momento una caracterización de los vasos sanguíneos del pulmón del cerdo. Y entonces, pues para aproximarnos hacia un estudio de mecanismos de vasos sanguíneos del pulmón humano también. Le pregunto entonces un correo electrónico al que pudiera yo escribirle, mostrarle lo que estamos haciendo, y que usted por favor nos sugiriera qué otro estudio hacerle al vaso sanguíneo porcino para irlo caracterizando más ampliamente, que tenga aplicación hacia ustedes, ya que nosotros estaríamos trabajando, digamos, en el área en donde no llega la endarterectomía ni la angioplastia, sino en esa parte de intervención médica, en la parte más distal. Yo asumo que ustedes están trabajando hasta un par de milímetros de diámetro aproximadamente. Sí, nosotros llegamos hasta vasos de 2 hasta 1.8 milímetros más o menos. O sea, podemos llegar muy distal, pero obviamente la parte capilar pues ya se nos escapa, obviamente, así como en las coronarias se nos escapa. Pero gracias, doctor Narváez, por el comentario y por tener en cuenta para futuras, digamos, relaciones en esto. Creo que es fundamental tener bien la caracterización de la vasculatura pulmonar, que posiblemente ya se tiene en algunos estudios, pero es porque es un concepto ya personal. Creo que el tema de la hipertensión pulmonar va a ir más allá de un número en un futuro no lejano. Como ustedes saben, vamos a hacer un poco el tema de la angioplastia pulmonar, pasa a ser hipertensión pulmonar, y como ustedes saben, uno
cuando tiene una hipertensión pulmonar primaria o cuando tiene una hipertensión pulmonar post que se convierte en precapilar, el daño en la vasculatura de la neoíntima con un engrosamiento, con una hiperproliferación neointimal severa que ya no responde a óxido nítrico ni a ningún tipo de vasodilatador, va a ser fundamental establecer exactamente qué es lo que está pasando en ese tejido pulmonar a través de IBUS con histología virtual posiblemente o algún otro tipo de mecanismo de visión directa intravascular para saber y seleccionar realmente cuáles son los pacientes candidatos a ciertos tipos de terapia, así como determinar muy bien qué pacientes generan, según la vasculatura pulmonar, un daño mayor de la capacidad de función del ventrículo derecho. Así que, doctor Narváez, con gusto mi correo es fácil, es drdelportillo@gmail.com. Y me puede escribir ahí cuando quiera y pues y después podemos llamarnos y compartir ideas. Creo que la vasculatura pulmonar tiene que ser evaluada ya directamente para un futuro para la hipertensión pulmonar y salir de un número 20 o 25, el que le quieran poner, para determinar si el paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar y poder determinar con datos mucho más directos qué es lo que vamos a ofrecerle a los pacientes con hipertensiones pulmonares de los diferentes tipos. Nosotros estamos trabajando vasculatura más distal, realmente estamos trabajando de 1 milímetro, medio milímetro aproximadamente en órgano aislado. ¿Me repite, por favor, DR del Portillo, cómo? Sí, drdelportillo@gmail.com. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor. Bueno, no, profe. Esa era la última pregunta que había. Creo que podemos dar felizmente por concluida la sesión. Muchísimas gracias, doctor del Portillo, de nuevo por su excelente conferencia y por acompañarnos hoy. Creo que quedamos muy satisfechos y hemos aprendido mucho de la experiencia de ustedes. Muchísimas gracias, profe. Bueno, doctor Emilio Herrera, un gusto haberlos conocido y bueno, esperamos para o algún día volvernos a ver en otra sesión. Bueno, muchas gracias a todos y saludos. Muchas Buen día. gracias. Bueno, doctor, que estén muy bien.